Dios te bendiga, gracias por estar conectándote nuevamente y por tomar tu tiempo para que juntos disfrutemos de estos frutos del Espíritu que la palabra de Dios nos provee con el propósito de que podamos ser mejores discípulos de su palabra y al mismo tiempo poder transformar nuestras vidas para bien. Estoy muy contenta y muy agradecida el día de hoy con Dios por esta gran oportunidad de poder compartir con ustedes estos mensajes de sembrando semillas para cosechar frutos. Y hoy estoy compartiendo con ustedes el último episodio, el número 10 de estos maravillosos frutos, y me refiero al fruto de la templanza o el dominio propio. Y debo confesarles que este fruto es el que yo personalmente considero más difícil de seguir. No es imposible, pero personalmente es el que deseo con todo mi corazón de superar cada día más. Y creo que es una de mis mayores metas, poder tener la habilidad de tener dominio en mis acciones, en mis palabras y en todo. Y con esto no quiero decir que estoy descontrolada ni nada de ese tipo de cosas, sino que cuando menos nos los esperamos, y esto créame que le puede suceder a cualquiera, cuando menos nos los esperamos, confrontamos situaciones que nos desvían de nuestra espiritualidad y actuamos fuera de sí, o sea que perdemos el control. Y sin duda alguna, estas acciones o reacciones nos traen consecuencias que no son muy agradables. Y en el desarrollo de este estudio veremos más claro la importancia y la verdad de anhelar la templanza o digamos que poseer el dominio propio. Y debo aclarar también que la templanza o dominio propio en este caso no se trata de dominio en el sentido de tratar de dominar a nadie, sino que al contrario, es necesario que nosotros tomemos control de nosotros mismos. Y es por eso por lo que estoy súper emocionada y muy entusiasmada con este tema, porque si alguien necesita ayuda espiritual sobre este tema, créanme, esa soy yo. Y créame que no me da pena reconocerlo porque al contrario, es mi propósito el poderlo superar yo primero. Así que todo esto nos aplica a nosotros primero o a mí primero. Y nosotros podemos encontrarnos en una posición espiritual muy buena y digamos que aceptable, pero cuando recibimos ataques espirituales que vienen del enemigo es algo difícil de controlar en el momento. O sea que es por eso por lo que es necesario continuar y tratar de mejorar nuestro carácter, ¿verdad? Una de las cosas que me agrada y que he disfrutado creando estos temas, obviamente con la ayuda del Señor, es que me los tengo que aplicar yo primero. Y me parece muy bueno ser yo la primera que debo reconocer la necesidad de estos frutos en mi estilo de vida. Y créame, no me avergüenzo de reconocerlo, sino que al contrario agradezco a Dios cada día por su amor, por su misericordia con mi persona, porque si no fuese por su amor y misericordia, no sabría dónde estaría yo el día de hoy. Y muchos de nosotros vamos a tener que reconocer que es lo mismo también dónde estaríamos si no fuera, ¿verdad?, por la ayuda de nuestro Dios. Y a muchos de nosotros se nos hace fácil criticar a los predicadores o maestros de la palabra, pero les aseguro que cada mensaje que cualquiera de nosotros preparamos es bien importante que tengamos claro que esto nos aplica a nosotros primero, de que todo lo que vivimos, todo lo que lo vivimos o lo aplicamos a nuestra vida,
Créame, esto es muy personal. Cada cual lo puede decir, si lo aplica a su vida, eso es muy personal. Lo que sí te puedo decir es que nunca te enfoques en quién habla o quién escribe. Si lo vive, si no lo vive, mejor es ver su beneficio personal para nosotros. En otras palabras, si nos es necesario y de bendición, y luego trabajar en cómo debemos aplicarlo a nuestra vida. Esto evitará, créame que evitará críticas y prejuicios que no benefician para nada. Y recuerda que al final de cada historia, la tuya es única. Y Dios conoce cada corazón individualmente y sus intenciones. Así que es tan simple como que podamos engañar al mundo, pero créame que a Dios no lo podemos engañar. También es bien importante tener claro de que este argumento de fijarnos en lo que hacen los demás es un arma en las manos del enemigo para desviarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Así que cada persona cultiva su propia siembra y cosecha, obviamente, sus propios frutos. Nunca pretendas cosechar de la siembra de tus vecinos o de otro, sino que concéntrate en tu propia siembra, porque tus manos al final de cuentas van a laborar con más confianza, con más seguridad y con más amor. Y otra vez, vuelvo y repito, lo he mencionado en otros mensajes, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Y también recuerde que con la vara que nosotros medimos a otras personas, con esa misma vamos a ser medidos. Yo personalmente digo que lo veo como una ley de la vida. Así que mucho, ¿verdad? Hemos escuchado sobre esto. Comencemos pues entonces con la definición de la templanza o dominio propio, más o menos, ¿verdad? Lo que entendemos por este fruto. Cuando hablamos de la templanza, y en este caso o dominio propio, sin duda alguna lo primero que viene a mi mente es controlar nuestras emociones. Pero cuando hablamos de nuestras emociones, nos damos cuenta de que todos los seres humanos desarrollamos costumbres, ¿verdad? Que vemos de nuestros antecesores. Por lo primero que comenzamos a desarrollar es lo que vemos a nuestro alrededor de nuestros padres, de nuestros familiares y de nuestras amistades. O sea que cuando éramos pequeños o los que estamos criando en estos momentos, pues eso era a base, ¿verdad?, de las costumbres. Y en otras palabras, el ambiente en el que nos criaron de niños es lo primero que adoptamos para comenzar la travesía de nuestra templanza o de nuestro dominio propio. Y cuando somos niños estamos como esponjitas absorbiendo todo lo que vemos de otras personas, lo que indica que nuestros deseos, nuestras pasiones, placeres, y diríamos de alguna forma, conforme vamos creciendo, comenzamos a experimentar ambiciones de lo que deseamos, ¿verdad?, hacer, realizar. Y todas estas características que mencioné es como imitar a las personas con las que te criaste. Y de alguna forma es lo que ves, ¿verdad? Lo que vimos y eso es lo que adaptamos a nuestra vida. Entonces, el asunto de esto es que si nos criamos en un ambiente, digamos que calmado, en un lugar donde en verdad se ha aclamado a Dios y se siente la paz en este hogar, creo que definitivamente vamos o fuimos criados con una templanza de paz y de alguna forma tranquilidad. Si por el contrario nos criamos en un ambiente de violencia,
igualmente estamos creando un ambiente de desorden donde perdemos el dominio propio, ¿verdad? Entregándonos a la violencia y al estilo de vida por el cual fuimos criados. Así que desarrollar el fruto de la templanza, o en este caso, ¿verdad? Dominio propio, no está perdido, sino que lo podemos mejorar en el momento, escuche bien lo que voy a decir, en el momento que tengamos la disposición de hacerlo. O sea que no viene por arte de magia, sino que tenemos que tener esa disposición. Y este fruto tiene la virtud de moderar o de controlar nuestras emociones y todas las actitudes que crearon nuestro ambiente de crecimiento. Yo recuerdo que cuando nosotros, mis hermanas, nos reuníamos pues, en casa de mi mamá, en el balcón de la casa, ¿verdad? Como todos tenemos la costumbre en Puerto Rico, en este caso, y comenzábamos a platicar de personas, de situaciones y específicamente de mi padre, quien nunca estuvo con nosotros. Y recuerdo que cada argumento negativo hacia cualquier persona o precisamente a mi padre, mi madre nos decía siempre, no hablen mal de su padre o de cualquier persona. Y en otras palabras, pueden hablar de lo que quieran, pero no hablen mal. Y creo que esto quedó muy plasmado en mi mente y ciertamente es algo que es bueno y muy saludable. Y digo yo siempre, y a veces platico con mis hermanas, que es una legacía tan saludable que sinceramente pues no podemos ignorar. Y hay una gran necesidad de que podamos aplicar en nuestras vidas la templanza o el dominio propio, porque sin duda alguna evitamos problemas que pueden tener consecuencias destructivas y sin beneficio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestro carácter pierda su control o digamos su dominio propio, ¿verdad? Corremos el riesgo de que nuestras emociones y deseos de placeres nos desvíen de la voluntad de Dios para con nosotros. Esto es muy importante que lo tengamos presente. La templanza o dominio propio debe ser un autocontrol que primeramente conlleva disciplina y moderación. En el momento que ignoramos el hecho de de disciplinarnos, nos vuelve pasivos y conformistas, por lo que terminamos viviendo, digamos, una vida desenfrenada. Nosotros los hispanos, a esta vida desenfrenada, la que muchos le llaman la vida loca, nosotros también le decimos que es una vida al garete. Entonces, eso suena medio raro, pero era una verdad dentro de los hispanos. Y hay algo muy importante que me gustaría mencionar y es que este fruto se debe de tomar en cuenta porque trata directamente con nuestras pasiones, con nuestras emociones y aquellos impulsos que afectan nuestro ser interior y que debemos alinearlos a la voluntad de Dios. Y con esto no quiero decir que tenemos que limitarnos de cosas que deseamos hacer, sino que al controlar nuestros deseos y nuestras pasiones, lo que necesitamos es de alguna forma ordenarlos con el fin de ser justos con nosotros mismos para bien y al mismo tiempo vamos a ser justos, ¿verdad?, con otras personas. Esto va mucho más allá de nuestra opinión. O sea que me refiero a un control consciente y en el que debemos enfocar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros impulsos y emociones
alineándolos con la razón y la voluntad de Dios. O sea que no se trata de suprimir los deseos, sino de ordenarlos y dirigirlos hacia fines que sean buenos y que también al mismo tiempo sean justos. Entonces tiene una importancia muy grande esto, ¿verdad? Del dominio propio, de la templanza. Me gustaría entonces mencionar algunas de estas emociones, algunos de estos placeres que de alguna forma debemos reconocer que nos están haciendo daño y al mismo tiempo debemos enfocarnos para mejorar nuestra templanza o nuestro dominio propio. Y por ejemplo vemos en los placeres de entretenimiento y aún así también de la alimentación. Y estos placeres no todo el tiempo son seguros y sabios. No voy a entrar en detalle de estos lugares, digamos que donde nos entramos o donde vamos, pero cuando nosotros tenemos una relación directa con Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye y nos instruye de tal forma que nos deja sentir si debemos o no debemos ir a lugares que a Él no le agradan. El punto de esto, le digo de todo mi corazón, no es religiosidad, sino es contristar al Espíritu, porque el ambiente es desagradable y no constructivo. Entonces quiero aclarar esto porque todo, cuando se habla de la religión, cuando se habla de la palabra de Dios, todo es que si es religiosidad, que si es... No todo es así, no todo es así. ¿Por qué? Porque no todo nos conviene. Entonces este es el motivo por el que nosotros nos agrada hablar de la palabra de Dios y aclarar estos puntos. Y recordemos que no es que todo es malo, pero no todo nos conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros para evitar peligros o situaciones. Yo personalmente he tenido experiencia siendo obediente a esa voz interna, pero al mismo tiempo he podido experimentar las consecuencias de la desobediencia, aún sabiendo, fíjense lo que le voy a decir, aún sabiendo que escucho su voz y sus instrucciones, pero decido ignorarla. Y esto es algo que uno lo decide personalmente, si obedece o no obedece, ¿verdad? Y en estos placeres incluyo nuestra alimentación que ha tomado un lugar muy importante en nuestra rutina diaria. Ciertamente todos tenemos que alimentarnos, pero esta alimentación ha tomado un giro muy peligroso que está causando enfermedades y desajuste a nuestra salud. O sea que el exceso de alimento y la falta de consumir alimentos saludables está haciendo mucho daño a la humanidad. Y es por eso por lo que si hacemos la lucha en controlar nuestra dieta y hagamos ejercicio, nos ayudará definitivamente a una vida controlada y saludable. Esto incluye el exceso de vicio que destruye nuestro cuerpo. Por favor, no lo vea como un extremo. Va a decir ahora, ay, que tiene que ver la comida. Es que son cosas que debemos controlar para bien nuestro. Recíbalo como una precaución por el bienestar, ¿verdad?, de nuestra salud. Al fin de todo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no podemos pretender el vivir una vida desenfrenada y luego esperar que todo nos vaya bien.
créame que yo le puedo hablar de eso porque yo he tenido mis experiencias donde tengo que llevar una dieta y a veces me desenfreno y créame, pago las consecuencias. Entonces, como le digo, esto no es algo de que, oh, ahora yo te quiero corregir a ti porque yo soy la perfecta. Eso no es así. También estoy en ese proceso y muchas veces hago bien y estoy bien enfilada. De momento tengo mis altas y mis bajas, pero lo importante es tener el deseo de seguir adelante, ¿verdad? Con nuestro propósito, que es importante. Yo me sorprendo de tantos mensajes hermosos y promesas bíblicas que reclamamos, declaramos en las redes sociales. Sin embargo, vivimos una vida sin compromiso con Dios e ignoramos una relación íntima con nuestro Creador. Pero sí anhelamos sus promesas. Ay, que Él me promete esto, que Él lo va a hacer, que no lo va a hacer, que esto es. Y sin embargo, nuestra relación con Dios es muy baja, muy pobre. Y en muchas ocasiones nos acordamos de Dios y le clamamos cuando viene el problema. Sin embargo, Dios constantemente nos avisa de peligros y situaciones venideras para que intercedamos en oración. Pero nuestra falta de templanza y relación con Él no nos permite ver más allá de lo natural. Bien importante. Amado, la templanza y el dominio propio son muy cruciales en nuestra vida. Nos ayuda a discernir el bien del mal y con la ayuda del Espíritu Santo podremos lograr una vida sana y completa para la gloria de Dios. Controlar nuestras emociones, por ejemplo, me refiero a que de alguna forma las situaciones inesperadas en ocasiones causan envidia, celos, ira, contienda. Y al mismo tiempo, este descontrol nos lleva a acciones muy desagradables que sin duda alguna es necesario que aprendamos, a manejarlo correctamente. En estos frutos hemos mencionado, por decir algo, el amor. Y cuando amamos, aprendemos a no tener celos o envidias por aquellos que prosperan o progresan en los proyectos, ¿verdad? Donde tienen sus éxitos. No hay necesidad de contender o alimentar ira en nuestro carácter porque estamos destruyéndonos internamente, causando enfermedades e incomodidades innecesarias, porque les aseguro que la ira y la contienda no la cambiamos con nuestras molestias. Más bien estamos atormentándonos nosotros mismos. Es un error muy grande que debemos primeramente reconocer y luego confrontarlo con amor y con sabiduría. La palabra dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida porque Él la da en abundancia. Entonces hay una palabra que nosotros podemos clamar, orar, pedir y contar con Dios. Hay otro, controlar nuestros impulsos. Cuando queremos controlar nuestros impulsos, hay una mala costumbre que pienso que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, debemos trabajar profundamente en mejorar. Y es el hecho de hablar rápidamente sin pensar o analizar lo que debemos hablar. Y estas emociones y al mismo tiempo yo diría que son impulsos de veras que ocasionan un desajuste mental que descontrola nuestras ideas y nuestras opiniones. Es como hablar tan rápido sin pensar que sacamos palabras inadecuadas
que luego no podemos cambiarla o tratar de arreglarlas. Hablamos tan rápido sin pensar que ya lo que se dijo y es difícil, ¿verdad?, de dar vuelta atrás. Pienso que es muy necesario que podamos aprender a callar y escuchar antes de hablar, antes de responder. Es algo que yo personalmente estoy trabajando constantemente. Si usted tiene este control, amados míos, le felicito. Yo todavía estoy tratando de mejorarlo cada día más. Y créame, yo sé personas que sí son tremendas y tú le estás hablando y estas personas te están escuchando tranquilamente y tienen ese control, esa suavidad de escuchar y se detienen y no hablan y ya hablan en el momento correcto. Y eso es algo tremendo, poder tener, ¿verdad?, esa virtud. Y esto es lo que la templanza es el propósito. Tiene la virtud de eso mismo, de poder hablar en su momento y controlar, ¿verdad?, esas emociones y esos impulsos. Porque de verdad que tenemos unos impulsos horribles. Bueno, eh, eh, o sea, también podemos nosotros controlar o disciplinar nuestra mente y también nuestra alma. Y en este punto, nuestra mente y el alma tienen una gran importancia en nuestro desarrollo personal. Pienso que nuestra mente forma una parte importante en nuestro diario vivir. Cuando perdemos el control de la mente, actuamos pensando en cada problema, en cada situación y nos desviamos de nuestras tareas diarias. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, estamos por decir algo en el trabajo, podemos estar en la iglesia y aún en nuestros hogares y en vez de enfocarnos en ese preciso momento de nuestro trabajo o en un mensaje que esté dando un predicador o conversaciones importantes en nuestros hogares con nuestra familia, nuestra mente anda paseando por otro lugar. ¿Usted le ha pasado eso? Andamos paseando por otro lugar y yo sé que te va a pensar y va a decir eso. O estamos maquinando pensamientos contrarios al momento. Y yo le llamo a esto que andamos perdidos en el espacio. Y creo que esto sucede en muchas ocasiones. Y acordémonos de que el alma es el asiento de nuestras emociones, por lo que perseguir la templanza o el dominio propio es lo más apropiado para uno recibir paz y salud espiritual en nuestra mente. Y es como una conexión perfecta que bien vale la pena seguirla y hacerla parte de nuestro carácter. Sin duda alguna, eso es una buena decisión. Entonces, la falta de templanza o de dominio propio también tiene sus consecuencias cuando la descuidamos, porque no todo lo que brilla es oro, no todo es bueno, también tenemos consecuencias. Por ejemplo, usted se ha dado cuenta que cuando perdemos el control de nuestras emociones, automáticamente creamos desconfianza en aquellos que nos están escuchando. Y en el momento que nos encontramos con personas que son irresponsables o que son impulsivas o de pronto arrojan un explosivo de palabras fuera de control o palabras ofensivas, sin duda alguna, la persona que tiene dominio propio tiene la habilidad de escuchar y de soportar. Pero luego, según verdad con personas que yo he platicado, pero luego el respeto o la falta de confianza hacia esa persona
nunca va a ser igual. Y también lo digo como experiencia propia. Cuando uno tiene una experiencia donde suceden estas cosas, ya la confianza nunca va a ser la misma. Y es difícil, ¿verdad?, de superar eso. Y cuando ignoramos la templanza, de alguna forma podemos poner en peligro nuestras relaciones con otras personas. El hecho de ser impulsivos y ofendemos cómodamente, provocamos un rechazo silencioso que nadie nos dice, pero que está ahí desarrollándose y sin duda alguna está creando desconfianza. O sea que bueno, la falta también de dominio propio crea conflictos o discusiones que se pueden evitar, pero se salen de control cuando insistimos en nuestras propias opiniones. Recordemos que cuando alineamos la palabra de Dios con nuestro carácter, creamos la mejor defensa en contra de las envidias, por decir algo, de los celos, de las contiendas y todo aquello que afecta nuestra relación personal con otro. O sea que falta de dominio hay que tenerla en cuenta. En muchas ocasiones, cuando tratamos de abordar estos temas con algunas personas y, por ejemplo, mencionamos o digamos que, por ejemplo, la televisión, donde están viéndose las novelas, las noticias, las películas y etcétera, tantos programas. Y lo primero que se comenta es, oh, ahora ni la televisión puedo ver. Y tenemos toda la razón. Nadie desea evitar a nadie ver televisión, por ir al cine o cualquier entretenimiento. Lo que debemos hacer, que es bien importante, es evitar repetir esas malas palabras que escuchamos, acciones y todo aquello que sabemos que afecta nuestro espíritu y lo ofende. No debemos de ninguna forma contristar al espíritu y al mismo tiempo, si queremos la manifestación de estos frutos en nuestra vida, es necesario que los cultivemos de una forma sana y saludable, eliminando todo lo que nos haga daño personal y espiritualmente. Por eso que hablamos de este tema, porque estas palabras, todo esto afecta a nuestro interior. Podríamos, digamos que continuar con tantas actitudes negativas, ¿verdad? Que causan la falta de templanza o de dominio propio. Pero, ¿qué tal si tratamos algunos textos bíblicos que nos ayudan a que alineemos la templanza con la palabra de Dios y luego vemos algunos beneficios que nos ayudarán, ¿verdad?, a confiar en la necesidad de la templanza o dominio propio en nuestras vidas. Y uno de los versículos bíblicos lo encontramos en Proverbios 29:11 y dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y está tan claro el hecho de que cuando no controlamos la ira, nos volvemos necios. La ira nos ciega de tal forma que no pensamos antes de hablar, y estamos hablando de eso, ¿verdad?, anteriormente, y no tengo ninguna duda de que una persona que habla con ira y ofensa no está guiada por el Espíritu Santo. Imposible. Estos frutos son tan importantes en nuestra vida porque reflejan el carácter de Dios en nosotros. Y las acciones contrarias y ofensivas de cualquiera de nosotros hacia otras personas que no estén alineadas a la palabra de Dios con estos frutos
no vienen de Dios, o sea, no vienen de Dios. Y es hermoso y tan agradable poder sentir la paz de ser sabios para bendecir a las personas y también a nosotros mismos. Y cuando sabemos tener control, esperamos que estas personas se desahoguen, las escuchamos y tratamos de con la palabra divina traer sosiego o descanso espiritual a estas personas. Esa es la importancia, ¿verdad?, de escuchar como estábamos platicando. En Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este versículo sinceramente me conmueve grandemente porque si le ponemos atención, obviamente se refiere a Jesús. Nosotros nos quejamos de tan pocas cosas y situaciones, sin embargo, a Jesús le maldecían, recibía amenazas y muchas ofensas, pero él no pagaba con la misma moneda, sino que al contrario, bendecía y encomendaba a todas estas situaciones al Padre. O sea que Jesús, el príncipe de paz, y su amor es infinito, ese es el Dios que nosotros tenemos que imitar. Tenemos que hacer como Él hizo. Nosotros tenemos la oportunidad de dar paz y amor a los demás. Y cuando nos ofenden o critican, no hay necesidad de ninguna discusión ofensiva, sino que con sabiduría nuestras palabras deben ser adornadas con paz y amor y de seguro seremos personas de bendición, ¿verdad? Para otra. Veamos entonces en Primera de Corintios 9, 24 a 25 dice, y no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, ¿verdad? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Escuche bien, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, o sea, un trofeo, una corona corruptible. Pero nosotros, los que amamos a Dios, estamos en una lucha para una corona incorruptible. Y esto es bien bonito, muy hermoso, un texto muy hermoso, porque en este versículo podemos ver claramente cómo el apóstol Pablo de alguna forma menciona, usando, ¿verdad?, a los atletas, una clara verdad de la templanza. Y los atletas tienen una meta y es ganar un premio. Pero para conseguirlo, dice, de todo se abstienen. Y ahí está esa clave. Vamos a ver esa clave. De todo se abstiene. En otras palabras, se cuida, hace ejercicio y cuida lo que come. O sea, cualquier atleta, cualquier persona que va a competir en ciertas áreas, pues se cuida de lo que va a hacer. Y vemos que una disciplina en el atleta que lo llevará a su meta y a su victoria, ¿verdad que sí? Entonces, nuestra meta como hijos de Dios y embajadores de Cristo conlleva disciplina, templanza o dominio propio. O sea que estos frutos, sin duda alguna, son la clave de nuestro entrenamiento. Lo mejor de todo es que no fallan. Esto va a la segura. Tenemos una victoria segura. ¿Qué es fácil obtenerlos? Seguro que no. Pero si lo hacemos, la lucha, ¿verdad? Que si lo hacemos la lucha, podemos conseguirlo. Seguro que sí.
Esta palabra es tan maravilloso, es tan conmovedora para nuestro beneficio y el beneficio de los demás. Hay una gracia divina que nos envuelve para aprender a amar, olvidar el odio y el rencor, simplemente por amor a nuestro Creador. No porque somos merecedores de nada, sino porque ya Jesús lo venció todo con su sangre y lo hizo por ti y por mí. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Ese Dios es maravilloso. Es que de veras que amo esta palabra, le doy tanta gracia a Dios porque estos textos bíblicos, esta palabra, estos deseos de hacer mejor, es que alegra el alma a uno, te hace feliz, te anima. A mí me anima, no sé a ti, pero a mí me anima. En segunda de Pedro 1, del 5 al 8 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermosura. Cuando buscaba en el diccionario de la Real Academia Española, describe la palabra diligencia, que esa fue la que me llamó la atención como cuidado y actividad en ejecutar algo. En esto incluye atención, eficiencia, celo, eficacia, esmero e interés. Entonces, amado, esto es bien importante porque esto es un proceso. Es como yo veía cada palabra y es como si yo veía una receta espiritual que no debemos ignorar. Uno de los canales de las redes sociales más visitados, sin duda alguna, son de comida. Eso es la comida, la receta, todo lo que te lleva a los lugares con comida. Sin duda alguna, comida, comida, comida. Y no creo que sea nada malo. Lo que me imagino es que ciertamente despierta un gran apetito por la comida. Así que lamentablemente no es así con la palabra de Dios. La comida, qué rico, pero la palabra de Dios no le damos el mismo interés. Y la oímos, vemos a quienes la traen, pero no causa apetito. La gente no tiene apetito por la palabra de Dios y esto es bien triste, bien triste. A muchos no se les antoja ni para snack. Eso es bien triste, hermano. Yo no estoy diciendo algo que no está sucediendo. Es bien lamentable, donde la gente está todo en entretenimiento, en tanta cosa, y lo menos en lo que se enfoca es en la palabra de Dios, y verdaderamente causa tristeza y causa celo de la palabra. Duele, duele. Y este texto bíblico nos muestra, yo diría que su receta, comenzando con la fe. Y créame que si usted no comienza esta receta con fe, pierde el sabor de todo este alimento espiritual. Y luego menciona la virtud y el conocimiento. Digamos que luego que usted decide creer en esta verdad, necesita virtud y conocimiento de esta palabra. Esta palabra yo digo que es el aliento de Dios, es su verdad, es nuestro timón para guiar el barco de nuestra familia, del trabajo, la iglesia, en fin, todo lo que emprendemos, esta palabra es el timón. Y luego vemos el dominio propio,
que es muy necesario para que podamos controlar la paciencia y el efecto fraternal. O sea que estamos mezclando todos estos sabores para poder conseguir un plato delicioso y muy nutritivo para todo el ser humano, y ese es el amor. Así que mira qué receta espiritual el Señor nos da a través de este versículo, a través de su palabra. Y este fruto de templanza, cuando logramos tomar este dominio propio, sin duda alguna alcanzaremos amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre y todos estos frutos, ¿verdad?, que hemos mencionado. Todos estos frutos son necesarios para nuestro crecimiento espiritual y una victoria segura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos ahora en el libro de Proverbios 25-28, dice, como ciudad derribada y sin muro, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Este está fuera de control, fuera de control. Este versículo del libro de Proverbios, sinceramente, pienso que merece atención, una atención especial. Fíjese que solo de pensar en encontrarme yo en una ciudad devastada, sin muros, casas destruidas, es muy triste. Mientras leía esto, venía a mi mente en los tiempos de política cuando ambos partidos se peleaban la dirección de América y hubieron desastres naturales y ambos partidos aparecían para pretender que ayudaban y defendían la causa. Y ahora vemos los desastres, tornado, lluvia y tantos desastres naturales, y ninguno se ve preocupado por estas personas que pierden sus hogares, sus negocios y el esfuerzo que han hecho de tantos años. Y es muy triste. Apenas vemos las noticias. Sin embargo, los políticos están concentrados en sus beneficios, en su corrupción y viendo cómo hacerse más ricos. Pero cuando me acuerdo de estos frutos, porque esto es bien importante, una cosa también es que podemos opinar en política y lo que vemos, ok, perfecto, pero solo Dios sabe su plan divino. Pero cuando yo me acuerdo de estos frutos, viene a mí rápidamente la paz, porque sé que Dios es un Dios justo, que hace justicia con todos. Dios es Dios de paz, de amor, y créame, nadie lo engaña. Es por eso que cuando vivimos estos frutos y los hacemos parte de nuestro estilo de vida, nada de esto nos mueve. La política, los religiosos que buscan su propio beneficio, los corruptos y todos los que le fallamos a Dios, no lo podemos engañar. Me incluyo porque ni yo estoy excepta de poder fallar a Dios de alguna forma u otra. Todos fallamos, todos tenemos, ¿verdad?, nuestros errores. Pero sí también Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. Dios nunca, nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Dios escucha al arrepentido y Dios perdona a los que nos arrepentimos de corazón. Cuando estamos dispuestos a bendecir a otro y no a maldecirlo. Cuando estamos dispuestos a perdonarlos, mas no juzgarlos. Cuando estamos dispuestos a amarlos y no a crear discordia y odio. Eso a Dios, perdónenme, Dios no le agrada eso. O sea que no podemos ser partícipes de hacerle daño a otras personas de ninguna manera. Amado, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Es por eso, por lo que no perdamos el tiempo juzgando al mundo. Permite que Dios lo haga. Al final de todo, el mundo se mueve alrededor de la voluntad de Dios y no la nuestra.
Cuando decidimos hacer de la templanza o dominio propio parte de nuestra vida, no estamos tratando de hacer un cambio externo, sino que estamos aceptando una transformación interna que llega a lo profundo de nuestros corazones y al mismo tiempo reconocemos que solo no podemos, sino que necesitamos la intervención divina del Espíritu Santo en nuestro proceso. Bien importante. Todo esto es maravilloso y bien importante. Y hay un punto muy importante que deseo compartir para cerrar este último episodio de Sembrando Semillas para cosechar frutos, que este de hoy es templanza o dominio propio, pero al mismo tiempo estoy generalizando todos los frutos. Y todos estos frutos del Espíritu son muy necesarios para todos nosotros y es nuestro alimento espiritual que limpia y purifica nuestras almas. Bien importante. Y comencemos pues entonces con desarrollar una relación íntima con Dios. Esto va a ser muy importante, ¿verdad? En nuestro proceso, como les dije anteriormente, para nuestro bienestar. O sea que desarrollar una relación íntima con Dios. La templanza o el dominio propio y todos estos frutos los podemos aplicar a nuestras vidas con una relación íntima con Dios. Y es Dios quien nos capacita y nos provee todos los recursos necesarios para que esto sea posible. Y vemos en su palabra algunos de esos recursos. Por ejemplo, los mandamientos, la oración, el Padre Nuestro. Vemos milagros, profecía y el mismo hecho hombre, Jesús. Él se hizo hombre. Recordemos que la Biblia no es un libro cualquiera, es su palabra, es inspiración, es la verdad que nos trae libertad física y espiritual. Y debemos tener en claro que la falta de la ordenación de estos frutos crea una distancia entre nosotros y Dios. Y he mencionado repetidas veces durante estos temas de los frutos del Espíritu que nuestro templo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guía, nos acuerda su palabra, su poder divino es innumerable y es por eso por lo que las pasiones, pecado, adicciones y tantas actitudes desordenadas nos alejan de Dios y no nos permite escuchar la voz del Espíritu Santo. O sea que es bien importante. Otro punto es que dar gloria a Dios por medio de nuestros testimonios. Bien importante. Cuando comenzamos a practicar estos frutos y damos testimonio de lo que experimentamos en nosotros mismos, no solamente nos hace sentir bien, sino que comenzamos a experimentar un cambio interior que provoca el deseo de compartir con otros lo que estamos experimentando. Comienza la fe, la paz, el amor y el gozo y todos estos frutos a germinar en nuestro interior que provoca una cosecha espiritual que queremos compartir con todos aquellos a los que amamos o a las personas a nuestro alrededor. Y podemos estar en nuestro trabajo, podemos estar en la iglesia, podemos estar en citas médicas o en cualquier lugar y parece que cargamos como que una canasta llena de frutos muy coloridos y frescos que deseamos compartir con los demás, porque eso es lo que provoca el testimonio de lo que hace Dios con nosotros y estos cambios internos, estos cambios espirituales en nuestras vidas y nos sentimos tan felices y tan orgullosos de estos frutos que hemos cosechado que de alguna forma lo deseamos compartir.
Y curiosamente, mientras escribía esto, venía a mi mente mis tiempos de niña, cuando estaba siempre en la finca con mi abuelo y con mis hermanas y sembrábamos tantos alimentos que mi abuelo terminaba compartiendo con miembros de la familia y con vecinos cercanos. Y viví en momentos donde existía lo que se llamaban, por decir algo, las casas de ayuda mutua. O sea que se hacían casas para la familia y donde todos unidos construían casas propias para ellos mismos. Y no recuerdo experimentar el odio, el celo, la envidia o la crítica. Yo personalmente no recuerdo nada de eso. Nunca escuché condenación ni maldad, ni que viniera de la boca de mi abuelo o de mi madre. O sea que estas legacías como esas quedan clavadas en nuestros corazones y cuando esto sucede queremos dar por gracia lo que nosotros por gracia hemos recibido y eso lo dice la palabra es clara en cuanto a eso y como todo en esta época en la que vivimos hoy día, es triste pensar que hasta para testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas es confrontado o es cuestionado y te encuentras con personas llenas de temores y debilidades que te advierten que si que tú comiences a decir nada el hecho. O sea que aquí no hable de Dios porque estas personas se ofenden y todo ese tipo de cosas me lo cuentan y lo escucho y yo digo, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio esto está sucediendo? Y es muy triste recibir estas palabras cuando estamos tan contentos de compartir la palabra de nuestro Salvador. Y me he encontrado con personas que amablemente me dicen, oh, no me hables de este tema porque todavía no estoy en ese nivel. ¿De qué nivel estamos hablando? Todos tenemos que estar en el nivel que sea, pero sí tenemos que estar, nadie va a pesar el nivel de nadie, pero sí debemos tener la disposición de escuchar siempre la palabra de Dios, porque es nuestro alimento espiritual. Y es bien lamentable porque el nivel espiritual de una persona no se mide por el conocimiento, se mide por la relación con Dios. O sea, eso es lo más importante, que tengamos una relación con Dios. Y lamentablemente es bien triste como ya las personas a veces no quieren ir a la iglesia. Estamos confrontando muchísimas cosas y creo que es bien importante que nosotros entremos en estos temas y comencemos a enamorarnos de esta palabra, porque esta palabra es nuestra única salida, esta no es nuestra única esperanza, ¿verdad? Y nuestro consuelo. Y al final de todo, nuestro intercesor no somos nosotros mismos, sino aquel que venció al pecado y a Satanás y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y hoy día vemos a personas tomando el lugar de Dios para acusar y justificar sus opiniones y sus desacuerdos con otras personas que ni siquiera tienen una relación directa con ellos. Lamentablemente vemos nuevamente que todo, incluyéndome a mí, vamos a cosechar lo que sembramos y vamos a ser medidos con la vara que nosotros mismos estamos midiendo a otro. Y es por eso por lo que nuestro testimonio y la gloria pertenecen a Dios y no al hombre. Amados, estos frutos, incluyendo el episodio de hoy sobre la templanza o dominio propio, no son una opción para aquellos que creemos en Dios y amamos su palabra. Fíjese que no mencioné religión alguna, sino que esto se vuelve una necesidad vital y urgente para que podamos desarrollar un crecimiento espiritual auténtico y transparente.
es necesario. Entendemos que cuando conocemos la verdad de esta palabra, recibimos una libertad espiritual y se hace realidad porque podemos experimentar el propósito de Dios en nuestras vidas y al mismo tiempo vemos y sentimos una transformación interna maravillosa que trae paz a nuestras vidas. Y estos frutos no fueron diseñados por un arquitecto o un diseñador cualquiera. Han sido diseñados por nuestro Padre Creador y manifiestos por el poder del Espíritu Santo. Entonces merece un valor y un respeto que hay que hacerlo. No tenemos opción, debemos hacerlo. Estos episodios que cierro hoy con broches de oro y con gran satisfacción, glorificando a Dios, les digo que han formado parte de un proceso que todavía estoy trabajando en mi vida y que de vez en cuando vuelvo y los escucho para recordar el deseo de Dios en nuestra vida y también entender su propósito de una libertad espiritual y un deseo enorme de proveer salud espiritual a nuestras almas. Y no puedo terminar sin leer nuevamente el texto bíblico que mencionamos al principio y que ha sido el timón de este tema tan agradable para mí, que de veras que me lo he disfrutado de sembrando semillas para cosechar frutos. Y fue en Gálatas 5, 22, 23 y dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo importante de esto es que contra tales cosas no hay ley. Así que no hay ley contra esto. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber ley con tantas virtudes positivas, maravillosas para nuestra vida? Y mira qué hermoso fruto que sin duda alguna debemos consumir para nuestra salud espiritual. Y deseo de todo corazón darle las gracias por su amor, por su confianza, por sus comentarios y todos los que por medio de estos temas se están suscribiendo al canal. Estoy muy agradecida. Y gracias por acompañarme en esta travesía para consumir estos frutos y por su paciencia, ya que a veces por situaciones ajenas a mi voluntad, de verdad que les soy sincera, me atraso un poquito en publicar estos temas, pero créanme que con estos frutos deseo comenzar a disciplinarme de tal forma que vaya mejorando, ¿verdad? Poco a poco y poder traer esta palabra divina y que puedan ser alimento para nuestras almas. Así que gracias, mil gracias a todos ustedes. Y hoy deseo anunciar, estoy muy emocionada nuevamente y agradecida de Dios porque, para ser sincera, llevo algunos años queriendo traer un tema que para mí, les soy bien sincera, ha sido de mucha crítica, ha sido de controversia. Este tema me ha tomado mucho tiempo en preparar y todavía estoy trabajando en él. Este tema ha provocado en mí, como les digo, quiero ser bien sincera con ustedes, esto ha provocado temores, confrontaciones, mucho estudio, investigaciones y entrevistas familiares para poder desarrollarlo. Y deseo anticipadamente su apoyo, deseo sus opiniones y más que nada sus testimonios. Digo testimonio porque creo firmemente que yo puedo hablar mucho, yo puedo adornar las palabras, pero la verdad y la experiencia personal de cada uno de nosotros es la que avala estas palabras. O sea que estas palabras van a tener fuerza y poder con nuestros testimonios. Y este tema
que voy a estar hablando, sin duda alguna, requiere de estos testimonios y de estas experiencias. Y al final de este tema, mi gran deseo es darle siempre la gloria a Dios, porque detrás de cada situación, la superación y la victoria la recibimos de Dios y no del hombre, y mucho menos de Satanás y sus demonios. Eso no es así. Anhelo grandemente que me acompañen con estos nuevos episodios y como dije anteriormente, me es agradable saber su testimonio y de qué lugar te conectas para compartir tus comentarios. Sin más palabras, deseo que me acompañes en los próximos episodios de Conociendo y enfrentando a tu guerra espiritual. Deseo con todo mi corazón compartir esto porque, como les digo, llevo tiempo y creo que es muy necesario para cada uno de nosotros. Así que no te lo pierdas. Y si te agrada el tema, me gustaría que lo compartas al mismo tiempo. Si deseas hacer comentarios, te lo voy a agradecer muchísimo porque los incluiré en los próximos estudios. Así que va a ser de mucha bendición si compartes tus testimonios, si que te comunica en los comentarios, entonces podemos, ¿verdad?, hablar de testimonios. Y gracias nuevamente por conectarte. Dios te bendiga y permíteme hacer una oración de acción de gracias porque sabemos que todo necesitamos esforzarnos para agradar a Dios a cada día, ¿verdad? Más y más. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque hemos completado estos episodios. Padre, lo hecho con amor, con cariño, con el deseo sincero de que podamos crecer en tu obra, en tus caminos, Señor. Yo te pido que toca los corazones, Señor, que tú abras los oídos espirituales, Señor, y los ojos, Padre, para que podamos escuchar y ver tu palabra, Señor, y vivirla como tú deseas, Padre. Te pido también y te presento el próximo episodio, los próximos episodios, Señor, que tú nos prepares, que prepares nuestros corazones, Señor, que me des sabiduría para hacerlo, Padre, conforme a tu voluntad y la verdad de tu palabra. Te pido bendiciones, Señor, por cada uno de las personas que se han reunido, Señor, y te pido, Padre, que tú, Dios mío, los ayudes y me ayudes a que podamos con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, crecer en estos frutos para bien de nosotros y para la sanidad de nuestras almas. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres grandioso. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por esa sangre preciosa que nos tiene en pie, Señor, y nos da la garantía, Padre, de esta salvación porque creemos y confiamos en ti, como dice la palabra, al que cree, ¿ok? Te doy gracias, Señor. Así que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima. Te deseo bendiciones, te deseo una felicidad y espero con la ayuda del Señor verte pronto y que podamos juntos disfrutar los próximos episodios. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Bendiciones. Bye.